Saludos a la audiencia de Nacional FM. Hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña la doctora Isabel Ramírez, es ginecóloga obstetra. Tenemos un tema de interés para jóvenes, adultos y aquellas personas que quizás estén pasando por esta situación y no saben cómo enfrentarla o hacia dónde acudir. Hablamos de las enfermedades de transmisión sexual. Bienvenida, doctora, a Nacional FM. Nuestras plataformas digitales también están abiertas para que pueda dirigirse y hablar un poquito sobre este tema también de interés que en algunos casos tiene algunos tabúes. Buenas tardes, Kenia. Yo soy la doctora Isabel Ramírez. Yo soy ginecóloga obstetra egresada del Hospital Santo Tomás. Mil gracias por la invitación para hablar de este tema que es muy importante, las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en estos 2 años de pandemia donde se han dejado de lado ciertas enfermedades, ciertas infecciones que siguen siendo un problema de salud pública en nuestro país. Vamos a entrar en materia y conocer en base a su experiencia dentro de la consulta privada, ¿cuáles son estas enfermedades de transmisión sexual que más se desarrollan? ¿Cuáles son las principales que, por ejemplo, usted en su consulta observa? Una infección de transmisión sexual, como la frase muy bien lo dice, es una infección que se transmite por contacto sexual, ya sea genital, oral o anal. En base a la pregunta que me acabas de formular, hay muchas infecciones de transmisión sexual, pero hay 5 que son muy frecuentes que yo en lo personal veo mucho en mi consulta. Una de ellas es la infección por el virus del papiloma humano. Incluso se pudiera considerar que la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe, y su importancia radica en que es la infección o el virus responsable del cáncer cervicuterino en la mujer. 8 de cada 10 mujeres ha estado en contacto con el virus del papiloma humano en algún momento de sus vidas. Otra de las infecciones de transmisión sexual que veo muy frecuentemente en mi consulta es la infección por el virus del herpes genital, que es la que ocasiona la aparición de úlceras dolorosas a nivel genital. Otra de las infecciones de transmisión sexual que suelo ver mucho en la consulta es la clamidia. La clamidia es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que suele ser una infección silenciosa, pero precisamente por ser silenciosa puede causar muchas complicaciones porque esta infección puede invadir, por así decirlo, el aparato reproductor femenino superior, provocando complicaciones en la paciente e incluso poniéndola en una situación difícil, a veces casi imposible, de lograr un embarazo a futuro. Otra de las infecciones de transmisión sexual que veo en mi consulta muchísimo es la tricomoniasis, que a pesar que es una infección vaginal que tiene tratamiento, sigue siendo una infección de transmisión sexual. La tricomoniasis, los síntomas son muy parecidos a cualquier otra infección vaginal: descarga vaginal anormal, ardor vaginal, ardor al orinar, dolor o sangrado durante las relaciones sexuales, etc. Y de hecho, el hombre no suele presentar síntomas con la tricomoniasis. Y por último, pero no menos importante, todos sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus del VIH sigue teniendo una alta incidencia de casos y de mortalidad en nuestro país, y que es muy importante que una vez diagnosticado el virus de inmunodeficiencia humana se le dé el seguimiento y el tratamiento antirretroviral oportuno, porque a medida que pasa el tiempo y a medida que se va retrasando el tratamiento antirretroviral, asimismo se va deteriorando el sistema inmune, predisponiendo al paciente a otro tipo de enfermedades, y es cuando ya llega el paciente a la fase de SIDA. Cuando hablamos de la reducción de estas enfermedades de transmisión sexual a través del preservativo, ¿hablamos de un 100% o un gran porcentaje de prevención a través de los preservativos? Y si existen pues tratamiento ya cuando se contagia de alguno de estos tipos de infecciones ya mencionados. Es bien importante, bien interesante la pregunta que me acabas de formular. El uso constante
y correcto del condón de látex o el preservativo reduce, por supuesto, muchísimo el riesgo de transmisión de una infección de transmisión sexual, mas no elimina el riesgo al 100%. Es decir, el preservativo no es 100% efectivo para ciertos tipos de infección de transmisión sexual. El uso no constante del preservativo te pone en un mayor riesgo de contagio de una infección de transmisión sexual, así sea tu primera vez o tu único encuentro sexual en toda tu vida. Con ese único y primera vez encuentro sexual en toda tu vida, si no utilizaste preservativo, estás en riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Asimismo, el uso incorrecto del preservativo también aumenta el riesgo de que puedas contraer una ITS. Por eso, estos dos eventos deben ocurrir simultáneamente. Los estudios han demostrado que el preservativo, el condón de látex, es muy efectivo contra el virus de inmunodeficiencia humana, contra el tamaño de las partículas del virus del VIH. ¿Por qué? Porque el preservativo suele cubrir todo el pene y se evita el intercambio de secreciones, que es cuando ocurre el contagio de este tipo de infecciones de transmisión sexual, y asimismo ocurre con los otros tipos de infecciones de transmisión sexual, donde el contagio se da primordialmente por el intercambio de secreciones. Sin embargo, el preservativo disminuye su efectividad en aquellos tipos de infecciones de transmisión sexual que se caracterizan por la aparición de lesiones. Por ejemplo, el herpes, que se caracteriza por la aparición de úlceras, el virus del papiloma humano, que se caracteriza por la aparición de verrugas genitales, la sífilis, que se caracteriza por la aparición del chancro. Todas estas infecciones de transmisión sexual que se caracterizan por lesiones, el preservativo no suele ser efectivo al 100% porque el preservativo no logra cubrir áreas, o hay áreas que quedan expuestas, que tienen lesiones y que pueden entrar en contacto con la piel y mucosas de una persona sana no infectada. En aquellas pacientes a las cuales se le diagnostica con el virus inmunodeficiencia humana, siempre es prudente referir a esa paciente a un especialista en infectología, que es el especialista que le va a dar seguimiento y le va a iniciar su tratamiento antirretroviral. Sobre todo en aquellas pacientes embarazadas con el virus inmunodeficiencia humana, con el virus del VIH, el manejo debe ser multidisciplinario entre el ginecólogo y el infectólogo. Otro caso, por ejemplo, es aquella paciente que tiene el virus del papiloma humano y que este virus ya ha ocasionado celularidad maligna o ya le ha ocasionado a la paciente un cáncer cervicuterino. Este tipo de pacientes debe ser referida a un ginecólogo oncólogo, un ginecólogo subespecialista en oncología, para que le pueda dar seguimiento y le pueda dar tratamiento al cáncer de acuerdo al estadio en el que se encuentre la paciente. ¿Qué tipo de tratamiento se le puede dar a una paciente, en su caso, por su especialidad, para estas infecciones de transmisión sexual? Y si solamente el tratamiento es para la mujer o también para su pareja, el hombre. Si la paciente tiene la infección de transmisión sexual, pues obviamente su pareja tiene la infección también. Nosotros los ginecólogos le damos tratamiento a la paciente, siempre recomendando que la paciente, que su pareja debe acudir a un urólogo para que también sea evaluado y se le dé el tratamiento en caso de ser necesario. En el caso del virus del papiloma humano, pues no existe ningún tratamiento hasta el sol de hoy que cure el virus del papiloma, solamente se puede tratar la lesión maligna que pueda ocasionar en el cuello del útero de la mujer o al hombre para eliminar el virus. En el caso de estas enfermedades, hablamos de la transmisión sexual. Sin embargo, a través de un beso o el sexo oral, ¿también se puede transmitir estos virus, estas enfermedades? Por supuesto que es posible contraer una infección de transmisión sexual en la garganta o en la boca al practicar sexo oral a una persona infectada, como también es posible contraer una infección de transmisión sexual en el área genital al recibir sexo oral de una persona que tiene una infección en la boca o en la garganta, es decir, en ambas situaciones. Como también es posible tener una infección de transmisión sexual en 2 o más áreas del cuerpo al mismo tiempo, por ejemplo, en boca y en el área genital.
¿Existen vacunas para prevenir algún tipo de enfermedades de transmisión sexual? Sí, por supuesto, existe la que conocemos, la vacuna del virus del papiloma humano. Se ha demostrado que es muy efectiva para prevenir la infección por el virus del papiloma, y al prevenir la infección por el virus del papiloma, pues obviamente se reduce el riesgo de verrugas genitales, de cáncer cervicuterino, que es lo más importante, y de otros tipos de cáncer. Otra de las vacunas que también se coloca es la vacuna de la hepatitis B. Se coloca en las primeras horas de vida de un recién nacido, pero hay casos en que, no se colocó al nacer y se debe colocar en pacientes de alto riesgo, llámese pacientes con múltiples parejas sexuales o en pacientes que tienen contacto sexual con una persona infectada por hepatitis B. En el caso de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿cuál es la edad para colocarla? Y si es solo para las niñas o también para los niños. La vacuna del virus del papiloma humano, la literatura dice que se puede colocar a partir de los 9 años, pero el esquema nacional de vacunación coloca la vacuna del virus contra el virus del papiloma humano en las niñas y niños entre las edades de 10 y 11 años. Esto no quiere decir que la vacuna solamente se pueda colocar hasta los 11 años. La vacuna del virus del papiloma humano la puede recibir todo hombre y mujer hasta la edad de 45 años. En las niñas y niños de 10 y 11 años se les coloca 2 dosis, una dosis ahora y la otra dosis 6 meses después de colocada la primera dosis. Y en aquellas pacientes que se la quieren colocar ahora de adultos, se deben colocar 3 dosis a partir de los 15 años para arriba. Una dosis ahora, una dosis a los 2 meses después de colocada la primera y una dosis a los 6 meses después de colocada la primera. El control o tu evaluación ginecológica debe ser por lo menos una vez al año, donde el ginecólogo va a evaluar múltiples cosas, desde las mamas, el área genital y los órganos reproductivos internos. Todos los años la mujer debe acudir al ginecólogo para realizarse la citología cervical o Papa Nicolau, que es lo mismo, es un examen de tamizaje, es un método de detección temprano para poder detectar un cáncer cervicouterino a tiempo. El Papa Nicolau no es para saber si la paciente tiene el virus del papiloma. El Papa Nicolau solamente se ven células, si hay células normales o si hay células malignas ocasionadas por el virus del papiloma. Las guías internacionales dicen que aparte de que la paciente se realice su citología cervical, es ideal que también se realice un examen que se llama genotipificación por el virus del papiloma o DNA test para saber si la paciente tiene o no tiene el virus del papiloma. Las pruebas séricas o sanguíneas que se debe realizar el hombre son básicamente las mismas que se hace la mujer porque son en sangre. VIH, sífilis, herpes, clamidia, hepatitis B. No existe un método de tamizaje como tal en el hombre para detectar el virus del papiloma humano como lo tenemos nosotras las mujeres a realizarnos la citología cervical o Papa Nicolau. Como tampoco hay una prueba o un examen aprobado por la FDA para poder detectar el virus del papiloma en hombres, como tampoco existe una prueba aprobada por la FDA para detectar el virus del papiloma en otras partes del cuerpo que no sea el cuello del útero de la mujer. Mi recomendación es que aparte de las pruebas sanguíneas o séricas que idealmente debe realizarse el hombre también periódicamente, es que pueda acudir al urólogo porque hay ciertas infecciones de transmisión sexual como la tricomoniasis, el virus del papiloma, que son enfermedades silenciosas y asintomáticas en el hombre. Deben ser evaluados periódicamente también, como la mujer va al ginecólogo, el hombre al urólogo, para poder detectar una infección de transmisión sexual, para ver si requiere tratamiento y así evitar la propagación de la infección a su pareja. ¿Desde qué edad o desde qué momento la mujer requiere de estos controles? Lo ideal es que la paciente acuda al ginecólogo una vez iniciado su vida sexual, y si no, a partir de los 21 años también debe acudir al ginecólogo porque las guías dicen que el Papa Nicolau o la citología cervical se debe realizar a partir de los 21 años, haya la paciente tenido o no
relaciones sexuales. ¿Las mujeres embarazadas pueden contagiarse de algún tipo de infección y cuáles serían las complicaciones? Por supuesto que sí, pueden contagiarse de cualquier tipo de infección de transmisión sexual. En el caso del VIH, se le puede transmitir al bebé a través de la placenta al momento del parto o a través de la leche materna. Igual pasa con todas las infecciones de transmisión sexual, tiene repercusiones. Aquella paciente que tiene herpes activo al momento del parto, la paciente no puede tener un parto vaginal porque de pasar el bebé a través del canal vaginal con lesiones activas, le puede transmitir el virus del herpes al niño, también causándole complicaciones. Sabemos que con la pandemia nos hemos atrasado 2 años en nuestras consultas regulares, sobre todo con el ginecólogo, así como en otras especialidades. Mi consejo siempre para las pacientes es que acudan a su ginecólogo si no has ido en un periodo mayor de 1 año para realizarte tu citología cervical. Aunque no lo creas, el Papa Nicolau te puede salvar la vida. Gracias a la doctora Isabel Ramírez, ginecóloga obstetra, que nos acompañó hoy para hablar un poco, hacer docencia sobre las enfermedades de transmisión sexual, tomando en cuenta pues que han pasado 2 años de la pandemia de COVID-19 y se han evitado asistir a algunas actividades médicas. Sin embargo, pues es importante retomarlas para evitar más adelante complicaciones. Gracias a todos por acompañarnos.